El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Muy buenas tardes, Dios bendiga a ese público televidente que sintoniza su espacio Visión de Águila. Soy su amigo y hermano Julio Andrés Cabral y estamos aquí para bendecirle a través de una palabra que viene de parte de Dios. Esto es Visión de Águila TV, para bendecir las vidas de todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de Telecanal 28, Cablecito Visión, también los que nos ven en Win TVO, los que nos ven en Hot Lagarto TV vía streaming en todo Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa. Le bendecimos de manera especial. También bendecimos a los que nos ven en todas las redes sociales, a Visión de Águila TV. Bendiciones abundantes para todos y cada uno de ustedes. Hoy es el día que hizo el Señor, dice la palabra, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Cada día Dios tiene algo especial para nosotros. Por eso estamos vivos, estamos bien, estamos saludables. Eso habla de la misericordia y el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y el hecho de nosotros poder ver un día más nos da un privilegio entre muchos que no tuvieron esta oportunidad. Entonces, por eso tenemos que ser agradecidos. Por eso tenemos que cada día entender que tenemos un compromiso con Dios, ya que Él ha hecho tantas cosas para beneficio nuestro. Y yo te hago una pregunta: ¿qué tú estás haciendo para el beneficio de Dios? Dios no pide de ti dinero, Dios no pide de ti herencias terrenales. Lo único que Dios pide de ti es que le adore. Esa es la única exigencia de Dios de su creación, que le adoren. Porque ciertamente ese es el origen de nuestra creación. Dios nos creó para adorarle. Entonces, si no estamos cumpliendo con ese error, ciertamente estamos violentando todos los principios establecidos de Dios para con nosotros mediante nuestra estadía en esta tierra. Estamos aquí por un tiempo. Hay gente que piensa que son eternos. No somos eternos. Dios nos creó para ser eternos, pero usted sabe que el pecado rompió con ese principio y ciertamente por causa del pecado todos moriremos. Entonces, ¿cuál es tu respuesta ante el compromiso que tú tienes para con Dios de adorarle? ¿Estás cumpliendo? Hay gente que dicen, no, que yo soy una persona agradecida y que hay tanto mal agradecido, y a veces yo me quedo mirándolo y le digo, ¿y tú eres cristiano? Y me dicen, ¿y por qué la pregunta? No, simple y sencillamente, si no le sirves a Dios, también estás dentro del renglón de los malagradecidos. Porque ese sacrificio que hizo el Padre de entregar a su Hijo Jesucristo a venir a morir por nosotros, nos tiene que llevar a nosotros a entender que este es un sacrificio que no fue en vano y que merece una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Que vengamos humillados delante de Él, arrepentidos, y que reconozcamos nuestra condición para que entonces volvamos a reconciliarnos con Él. Una vez usted hace eso, entonces ya usted está dentro del renglón de los agradecidos. Entonces debemos de agradecer a Dios, ¿cómo? Entregándonos en sacrificio vivo delante de Dios, porque dice el libro de Hebreos que este es el culto racional, cuando nos entregamos en sacrificio vivo, cuando entendemos que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra vida no es un regalo merecido, sino que a Dios le plació darnos este privilegio y que por eso le debemos a Él entrega total de nuestra vida. Porque si Dios nos baja el switch, se acabó nuestra existencia. Usted puede ser el hombre más poderoso que existe sobre la tierra, según el paradigma de los hombres, porque hay gente que quieren ser muy poderoso. Ok, Dios a veces le da rienda suelta, pero cuando Él hace así, que apaga el switch, se apagó todo. Ese poderoso se convierte en un vegetal y muchas veces en ese estado muere. Entonces, ¿dónde está tal poder? Se fue, se espumó. Sin embargo, cuando Dios nos garantiza salud, nos garantiza vida, no importa lo que se levante en contra nuestra,
no morimos cuando ni la enfermedad, ni los demonios, ni Satanás, ni ninguna cosa tienta contra nuestra vida, sino que cuando entonces el Señor nos llama a reposo eterno, ahí vamos. O sea, ya la muerte no tiene autoridad sobre nuestra vida. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios tenemos tantos privilegios. Si usted se pone enfrente a un cementerio y hace un conteo de la cantidad de personas que mueren a diario, se da cuenta que un 1,0%, por así decir, es cristiano, porque mayormente los cristianos mueren de su edad, o muchos mueren hasta de enfermedad, pero no es tan común. Muy pocos dentro de los muertos que diariamente van a sepultura son cristianos. Entonces, eso nos da a nosotros la garantía y la seguridad de que le servimos a un Dios que nos protege, a un Dios que nos guía, a un Dios que nos cuida, y que no debemos tener ningún temor, porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, como lo estableció en la palabra. Así que, dicho esto, es para que reflexionemos y entendamos que Dios merece más de lo que le estamos dando. Él merece más de lo que le estamos dando. Entonces, si tú entiendes que estás haciendo algo por Dios, porque hay gente que dan algunas dádivas, hacen algunas donaciones y entienden que ya ellos están a la derecha de Dios por eso. Es bueno hacer buenas obras, es bueno la piedad. La Biblia manda eso. Pero la piedad, las dádivas no te salvan. No te salvan, te acercan a la salvación, pero no te salvan. ¿Qué te salva? Bueno, lo que dice la Biblia: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Lo dice Hechos capítulo 3, verso 19. Te arrepientes, te conviertes, se rompe esa maldición de pecado, se anulan los decretos de la tiniebla en contra de tu vida y vienes a la salvación, vienes a la transformación de tu vida, vienes al cambio. Y es ahí donde tú entonces comienzas a tener un encuentro con tu principio, un encuentro con tu creador, y comienzas a sentir vida. Así que en esta tarde hay palabra de Dios para tu vida. Esta fue la introducción para que vayas acomodándote ahí en tus asientos, en tu casita, que nos está viendo, lo que nos están viendo en las redes, y que comiences, ¿verdad?, a disfrutar de este espacio. Hoy tenemos un invitado que ya está aquí con nosotros. Después de la pausa, usted va a disfrutar de palabra de Dios para bendecir sus vidas. Así que vamos a la pausa. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas, desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores.
estamos de regreso en este su espacio Visión de Águila. Como les decía, hoy tenemos un invitado que trae una palabra de Dios para bendecir tu vida. Está con nosotros el ministro David Osuna. Bienvenido, Amén, ministro. amén. Dios le bendiga a cada uno de las personas que nos están viendo en este día. Para mí es más que un privilegio, una bendición poder estar aquí para poder compartir una palabra de Dios con ustedes. Yo sé que esta palabra lo va a confrontar, pero lo va a hacer entender una gran realidad. Amén. Así que Dios le bendiga mucho. Bueno, como le acabo de decir, Dios te va a hablar de manera especial porque hay una palabra que nació del corazón de Dios para bendecir tu vida. Así que en esta tarde prepara tus oídos, prepara tu corazón a recibirla. Así que, ministro, entremos en materia. Amén, amén, amén. Amén, hermano Adriano. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 17, específicamente el verso 23. Amén. Ahí estará nuestra cita bíblica para poder disertar la palabra. Amén. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 23. Amén. La palabra de Dios la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: el Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a repetir este pasaje. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Adriano, yo quiero hablar aquí mismo con ese mismo tema, conociendo al Dios no conocido. Amén. Y es un poquito confrontante, le decía ahorita, por el hecho de que muchas veces nosotros hablamos de Dios, pero no le conocemos. Nosotros profesamos de Dios, pero no lo conocemos. Nosotros incluso imaginamos cómo podría ser Dios sin haberle conocido. Y muchas veces nosotros, en nuestro andar de la vida, decimos: no, yo conozco a Dios. Y conozco personas, o he escuchado personas que me han dicho: conozco a Dios, pero no hacen su voluntad. Amén. Y un primer principio para poder conocer a Dios es guardar su palabra, y segundo, hacer su voluntad. Cuando hablamos de voluntad, es el mandato que Dios quiere que nosotros cumplamos en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, por ejemplo, decía nuestro compañero Adriano, nuestro amigo Adriano ahorita, que hay personas que hablan de Dios, que se creen poderosas en la vida, pero llega un momento en el cual Dios le apaga y hasta ese día dejan de ser poderosos. Y cuando usted entiende la voluntad de Dios, usted entiende que Dios tiene un propósito con usted, y usted empieza a conocer al Dios que usted no conoce, entonces pasa lo que pasó con Pablo. Dice la Escritura que Pablo era un hombre importante en Jerusalén. Pablo era un hombre que tenía un gran poder, pero aún en ese poder él no conocía al Dios que le estaba llamando. Él no sabía quién era Dios. Él no entendía, bendito sea el nombre del Señor, que lo que estaba haciendo estaba mal. Dice la Escritura que Pablo era perseguidor de la iglesia. Este hombre iba a los diferentes lugares donde estaban los apóstoles predicando, o los discípulos de Jesús, y los tomaba y los enjuiciaba y los mataba, los mandaba a matar, hasta un momento que dice la Escritura que él iba camino a Damasco, y yendo de camino a aquella ciudad llamada Damasco, dice que se le presentó un personaje. Cuando Pablo tiene este encuentro, le pregunta: ¿quién eres? Él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué razón tiene este encuentro con Jesús? Era porque él estaba hablando, él profesaba algo que él no conocía, él decía algo que él no sabía, él entendía que lo que él estaba haciendo estaba de una manera correcta, pero llegó un momento en el cual él tuvo un encuentro
con aquel que él estaba persiguiendo. Él tuvo un encuentro con aquel que él decía, aleluya, que él lo hacía porque la gente, bendito sea el nombre del Señor, lo que hacía, lo que profesaba, los que profesaban a Cristo no estaban correctos, no estaban haciendo las cosas bien, sino que blasfemaban el nombre de Dios. Y resulta, Adriano, que en este momento entonces a quien él entendía que aquella gente blasfemaba, se le presenta y le dice, yo soy a quien tú persigues, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura que este hombre queda totalmente en una condición que no podía ver, hasta un momento que es enviado a un lugar de uno de los apóstoles, uno de los seguidores de Cristo, llamado Cornelio. En aquel lugar este hombre ora por él, es enviado a Pablo y ora por Pablo, y dice que se le desprenden como 2 escamas de los ojos. Este hombre, bendito sea el nombre del Señor, todavía no se entiende específicamente cuál era la condición en la cual había quedado, ya que él habla más adelante de un aguijón. Muchos estudiosos dicen que este hombre tenía una condición en los ojos, los cuales brotaba pus. Bendito sea el nombre de Cristo. La Biblia no describe cuál era su condición o cuál era este aguijón, pero sí dice que este hombre a partir de ese momento empezó a entender cuál era el propósito, empezó a conocer al Dios que él no conocía. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones decimos, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo he visto la mano de Dios, pero hacemos todo lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La Escritura aquí revela que Pablo llega a una ciudad llamada Atenas, una ciudad bastante pagana, pero una ciudad que adoraba a sus dioses. Oiga bien, y dentro de esos dioses, ellos tenían a Zeus, a Ares, todos esos dioses que usted conoce hoy en día, conocidos como los dioses del Olimpo. Bendito sea el nombre del Señor. Todos esos dioses, muchas personas en ocasiones se han preguntado si son reales. Los nombres de estos dioses siempre han existido desde el principio de la humanidad. Pero en otro tiempo se le daban nombres diferentes. Por ejemplo, Zeus es el dios del trueno. Bendito sea el nombre del Señor. En la antigüedad el trueno se adoraba. En la antigüedad el trueno se le daba pleitesía porque entendían que el trueno, bendito sea el nombre del Señor, era la mayor supremacía de toda la galaxia, de todo el cielo. Era quien tenía poder y control de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo cada uno de estos dioses. Pero esta gente adoraban, bendito sea el nombre del Señor, y daban culto a sus dioses de una manera sorprendente. La palabra dice que Pablo veía cómo ellos adoraban a sus dioses paganos, cómo ellos se postraban, cómo ellos le rendían culto a sus dioses. Dice la palabra que en una ocasión Pablo empezó a hablar en las plazas y en los lugares públicos. Pero Pablo, algo que tenía Pablo era que Pablo se movía bajo la dirección del Espíritu. Pablo no caminaba por su propia voluntad. Y esto es un principio bastante importante. Es que muchas veces nosotros decimos conocemos a Dios y caminamos en nuestra voluntad, fuera de la voluntad de Él. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Queremos hacer lo que nosotros queremos, imaginamos que podemos hacer. Nunca le preguntamos a Dios, Señor, ¿está dentro de tu voluntad esto que voy a hacer? Señor, esta decisión que voy a hacer, ¿está dentro de tu voluntad? Señor, este negocio que voy a emprender, ¿está dentro de tu voluntad? Y dice la Escritura que Pablo, estando allí, empezó a predicar, estaba predicando. Y dice en un momento que él lo toman y lo llevan delante, le voy a decir la palabra, lo trajeron al Areópago. En aquel lugar, el Areópago era el lugar de juicio, o el lugar donde juzgaban a las personas. El tribunal. O el tribunal, gracias. Donde iban las personas y lo enjuiciaban los mismos hombres. Y dice la Escritura que a Pablo lo llevaron allí. Y oiga lo que dijeron, diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas. O sea, para ellos Pablo estaba trayendo algo diferente. Para ellos Pablo estaba trayendo algo nuevo. Para ellos Pablo estaba trayendo algo que ellos no conocían. Bendito sea el nombre del Señor. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto.
porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Oiga bien, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Amén. O sea, Pablo visualizó, porque cuando el hombre está dentro del propósito y la voluntad de Dios, es presto a las cosas que lo rodean, es atento a las cosas que lo están rodeando. ¿Por qué? Porque si usted observa aquí, Pablo observó que ellos tenían un altar, el cual decía: al Dios no conocido. Bendito sea el nombre de Cristo. Y lo que Pablo estaba llevando a aquel lugar era algo desconocido para ellos. La palabra enseña que Pablo se aprovechó de ese momento y dijo: yo vine a hablarle a ustedes de ese Dios, el Dios que ustedes no conocen, pero que ustedes adoran, el Dios que ustedes no saben quién es, pero que ustedes lo veneran. La palabra enseña que Pablo empezó a hablar a esta gente sobre este Dios. Y esta gente empezaron a creer en aquel Dios, empezaron a confiar en aquel Dios. Y no hay necesidad simplemente de decir yo soy cristiano para creer en el Dios o conocer este Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú conoces a este Dios, al Dios no conocido, entonces tú entenderás que necesitas a Cristo. Y la única vía para poder llegar a Él es Cristo. Y el único representante de Cristo en la tierra se llama la iglesia. Así es. O sea que al final de todo tendrás que caminar como Cristo caminó. O como le decimos, tendrás que ser cristiano. Yo decía en estos días, ministro, que cada religión tiene una filosofía. Amén, sí, claro. Y ahí es donde entra la diversidad de religiones que existen. Que alguien de momento tiene un encuentro con una divinidad, según ellos, porque casi siempre de que tuvieron un encuentro con una divinidad, Sí. y crean una filosofía de esto. Y se enseña de tal modo que forman religiones. Amén. Por eso es que, como dice un artista por ahí, hay más religiones que niños felices. Y ciertamente, por ejemplo, en este caso de estas personas allá en Atenas, ellos tenían este escrito, pero ellos adoraban, ellos tenían una religión. Sí, claro. Y estaban haciendo una adoración dirigida a un ser que ellos no Que ellos no conocían, sabían. pero tenía una filosofía. ¿Me entiendes? Y es donde entra la contradicción de hoy en día, que el Evangelio de Jesucristo no es una filosofía humana. El Evangelio de Jesucristo no es un dogma humano, sino que significa buena nueva de salvación. Amén. Amén. Oye, cómo viene introduciéndose dentro de un mundo donde hay tanta filosofía, donde ya existen tantas religiones, porque no es ahora. Desde muchos tiempos antiguos hay muchas religiones. Correcto. Entonces, ¿cómo entra el Evangelio? ¿O cómo entra esta enseñanza que habla acerca de la manifestación de Dios a los hombres y de las verdades espirituales como buena nueva De salvación. O sea, inmediatamente con ese término, dentro de tantas filosofías y tantas religiones, hubo un choque. Claro. Porque te está diciendo que se está introduciendo algo nuevo, pero que es bueno y que salva. Dios mío. Entonces, esa enseñanza que tenían esos los fariseos, por eso Jesús le dijo en un momento: ustedes son sepulcro blanqueado. Amén. Y ciego guía de ciego. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban algo que ellos no vivían, algo que no estaban fundamentado en un cambio que se realizaba en el individuo que recibía la enseñanza. Nadie recibía ningún milagro ni ninguna señales que hicieran posible que alguien que estuviese pasando por diversidad de enfermedad o situaciones difíciles pudiera recibir un alivio de esa carga. Nadie. Entonces viene Jesucristo con esta enseñanza, le da vista a los ciegos, les resucita muertos, los paralíticos se levantan. Inmediatamente se armó la persecución, porque es algo nuevo, pero está por encima, está a otro nivel de lo que ellos estaban enseñando. Entonces eso fue lo que Pablo, después de ser golpeado, porque tuvo que padecer, cuando el Señor se le aparece a Pablo, le dice: levántate, porque te voy a enseñar cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Por causa de su nombre. Y te voy a hacer ministro de la cosa que has visto y de donde la que me voy a mostrar a ti.
Entonces ese que perseguía a la iglesia tuvo que padecer por causa de ese evangelio, tuvo que tener un encuentro, tener un cambio, porque la gente cree que simplemente, ok, el evangelio lo escucho y ya, no. El evangelio es tan trascendental en la vida de una persona que cuando viene lo primero que hace es que cambia tu mente, transforma tu corazón, te muda de un estado de pecado en el cual te encuentras a una vida de santidad, porque tú comienzas a identificar cuáles son esas debilidades, cuáles son esos pecados, y cada vez que tú rehusas o rechazas seguir haciendo esas cosas que tú practicabas antes, estás alcanzando la santidad. Entonces es un choque, es como tú comenzar a luchar contra muchas corrientes que en pocas palabras se convierten en tus perseguidores. Amén. Por eso es que el cristiano es muy perseguido, porque es que cuando comenzamos a predicar este evangelio, estamos combatiendo con corrientes, con fuerzas diabólicas, con filosofías. Y como Jesús tuvo esas persecuciones, tuvo esos levantamientos, el mismo Pablo tuvo que padecer. Entonces eso es lo que trae consigo este evangelio que Jesucristo enseñó y que Pablo fue hecho ministro de él, y que ahora él se convierte en un propagador de ese evangelio. Y es ahí donde llega Atenas, y esa persona que tenía esa filosofía, tenía esa religión, entonces le abre los ojos a través de su enseñanza. Amén. No solamente esto, sino que, Adriano, algo que tú decías, es que el hombre siempre, desde el principio de la creación, siempre ha buscado algo para adorarle. Exactamente. Toda su vida. Por eso es que usted ve, como decía nuestro amigo Adriano, usted ve tantas religiones, usted ve tantos conceptos dogmáticos o enseñanzas humanas, ¿cierto? Y es porque desde el principio de la creación, desde que el hombre fue creado y puesto sobre la tierra, que pecó, el hombre buscó algo para adorarle. Porque para eso fuimos creados. Amén. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para su adoración. Oiga esto, no como los ángeles, porque los ángeles adoran en el cielo el día que usted conoce, la tarde que usted conoce y la noche que usted conoce. Le digo que usted conoce porque en el cielo no hay ni día, ni tarde, ni noche. En el cielo solamente hay luz. Amén, así es. El hombre fue creado para adorar. Y si usted observa, en el principio, cuando Dios crea al hombre, el hombre peca, el hombre sale del huerto. Y usted ve al hombre que empieza a adorar a cosas. Lo vemos en el libro de Éxodo. Una de las cosas más impactantes que el hombre crea. Luego un pueblo caminando con Dios, viendo a Dios obrando, viendo a Dios obrar a su favor, Dios quitándole el hambre, Dios vistiéndolo, Dios mandando una columna de humo en el día y una columna de fuego en la noche para que no tuvieran frío en el desierto. Y dice la Escritura que Moisés sube al monte a hablar con Dios, donde Dios le entrega los mandamientos. Y estando allí, entonces ellos hablan a los artesanos de aquella época y le dicen a Aarón: mira, nosotros necesitamos algo porque nosotros necesitamos adorar a alguien aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos la necesidad de adoración. Entonces, como venían de Egipto, de una nación pagana, una nación, bendito sea el nombre de Cristo, que le había inculcado cosas que no eran buenas, dice la Escritura que ellos tomaron todo el oro que tenía y crearon un becerro. Y a este lo adoraron. Pero la Escritura enseña más adelante, caminando en la Biblia, Jesucristo o Pablo hablando: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Muchas personas se preguntan: sí, pero si yo conozco a Dios, ya yo conocí la verdad. No, usted no conoce la verdad. ¿Usted sabe por qué? Porque el primer principio de conocer la verdad es conocer su palabra. Cuando usted conoce su palabra, usted conoce la verdad, porque Cristo es la verdad. Amén. Y cuando usted conoce la palabra de Dios, usted empieza a caminar como Cristo mandó que caminemos. Jesucristo dijo una palabra, que esta palabra, Adriano, en estos días me ha chocado y yo he meditado mucho en él. Y es la oración que Cristo hizo cuando cuando los discípulos le dicen: Maestro, enséñanos a orar. ¿Ustedes quieren orar? Bueno, vamos a enseñarles. Jesucristo empieza a decirle: así van a orar: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y quiero detenerme aquí. Cuando usted conoce la palabra, usted conoce y aprende que bajo la palabra y el caminar de la palabra, entonces usted va a conocer el reino. Exactamente. El reino va a venir donde usted. Usted sabe por qué Pablo en su caminar fue tan exitoso. Porque Pablo conoció el reino. Incluso él, cuando empieza a hablar de él, no habla en sí de él. Cuando él se refiere y está hablando de él hace alegoría a una tercera persona o a una segunda persona. Él dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Este hombre fue tomado y fue llevado al tercer cielo. Y a este hombre le fueron mostradas cosas inefables, las cuales no le han sido todavía permitidas explicar o hablar. Cosas que no han subido al corazón del hombre, ni al pensamiento de él. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando el hombre conoce su realidad, conoce al Dios no conocido, bendito sea el nombre del Señor, entiende que él simplemente es un instrumento, entiende que simplemente es un vaso, entiende que ya él sufrió la consecuencia de creer que sabía algo. Correcto. Porque ya el hombre se está cuidando de coger gloria y que venga otro latigazo. Otro golpe de parte de Dios, otra corrección. Incluso hay personas que me han dicho, varón, pero Pablo llegó al evangelio y subió, y vemos a Pablo. Miren, la palabra es clara, la Biblia es clara, y con esto respeto a muchos líderes, ¿verdad? Porque lo hacen otros, pero la Biblia, por ejemplo, cuando habla de usted proyectarse en el evangelio, usted hablar de Cristo, o usted ir ya definitivamente, ser enviado por Dios, o ir a las aguas, la Biblia es precisa. Y es que la Biblia habla que para ir a las aguas usted necesita el conocimiento de la palabra. Si usted no conoce de la palabra, usted está quemado, usted está frito, como decimos aquí en Dominicana, para los que no venden el argot popular. Amén. Usted no sabe lo que va a hacer. Usted está parado en un solo pie, porque fácilmente se va a caer. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no tiene fundamento en lo que usted está haciendo, usted lamentablemente se cae. Así es. Mire, quiero compartir esto, creo que compartía contigo. Yo tengo muchos años en el evangelio, Adrián. Yo tengo aproximadamente ya reconciliado, ¿verdad? Nos conocemos desde pequeño, pero muchos años. estábamos ahí, pero no estábamos, ¿verdad? Y es que yo no había estado en el evangelio así. Yo había entrado al evangelio y me descarrié. Cuando entré me descarrié. Y hace aproximadamente 15, 16 años me reconcilié. Y he estado en el evangelio. Y hace unos meses yo tuve un accidente de tránsito. Y cuando yo fui a ver el vehículo en el cual yo andaba, pues fue de noche. Yo me puse las dos manos en la cabeza. Y yo dije, pero ¿cómo a mí no me pasó nada? Yo andaba con una embarazada, andaba con un niño y andaba con su esposo. Acabamos de salir de una actividad que ella estaba ministrando. Y yo me puse la mano en la cabeza. Y personas que yo le enseñaba la foto me decían, varón, pero ¿cómo es que tú no tuviste ni una lesión? ¿Cómo el brazo no se te fracturó? Porque el impacto del vehículo que me dio, del lado lateral, del lado de este lado del pasajero, del chofer, impactó las puertas y no llegó donde mí. Sí, yo vi. Impactó la puerta y bueno, tú viste, el vehículo dio 2 vueltas hacia adelante. Wow. Y yo no había visto el vehículo, hermano, yo lo vi reciente, pero le digo algo, en este proceso yo duré tiempo en cama, que no podía mover mi cuello, no podía moverme, no podía estar caminando, inclusive el doctor, el neurocirujano, cuando yo fui, yo pensaba que a mí me iban a operar. Yo pensé definitivamente que a mí me iban a operar. Y el doctor me dijo, no, tú estás bien. Tú tienes una afección de muchos años, pero eso es algo que tú tienes que vivir con eso. Porque la columna tuya está muy recta. Oiga esto. O sea, todos los extremos son malos, Adriano. Si está torcida es malo. Pero la mía está muy recta y también es mala. Que es problema, hermano. Y le digo algo. En ese tiempo que yo estuve en mi casa,
A mí nadie, pocas personas me llamaron, no te voy a decir que nadie. Pocas personas me llamaron. Pocas personas me dieron cuenta conmigo. Pocas personas estuvieron ahí. Y usted dirá de que, varón, pero usted está... No. Lo que sí me hizo entender que con quien debía contar estuvo ahí. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento de situación, imagínense, yo con 2 niños, que hay que buscarle el alimento diario, desayuno, comida y cena, y su papá, que no puede trabajar, y su mamá de vacaciones, porque la esposa mía estaba de vacaciones en el trabajo. Y yo empecé a meditar y empecé a analizar muchas cosas. Y una de las primeras cosas que yo analizaba es la siguiente. En una ocasión, un mes o un mes y medio atrás, mi pastor se sentó conmigo y me dijo, David, tú no conoces a Dios todavía. Oye, Adriano, tú no conoces a Dios. Y yo me quedé pensando en esta palabra porque como yo tengo 16 años en el Evangelio y no conozco a Dios. Pero no obstante eso, mi pastor tiene 40 y me dijo, yo todavía no lo conozco. Exactamente. Oiga bien, mi pastor tiene 40 años pastoreando, no en el Evangelio, pastoreando. Y él me dijo a mí, yo todavía no lo conozco, pero estoy tratando de conocerlo. Voy a empezar a conocerlo. Y me dijo, ¿sabes algo? Cuando tú conozcas a Dios, los problemas que tú tienes no van a ser problemas. Cuando tú conozcas a Dios, las situaciones que tú tienes no van a ser situaciones. Porque el Dios que tú conoces, entonces va a solucionar cada una de esas situaciones. Porque tú lo conoces. Amén. Y cuando tú lo conozcas, entonces las situaciones que tú tienes, los problemas que tú tienes, Él va a salir a resolver esas situaciones. ¿Por qué? Porque tú le conoces a Él. Y como su hijo, así como un padre que resuelve las situaciones de su hijo. Yo te pregunto, Adriano, si tu hija, la más pequeña ahora mismo, viene donde ti y te dice, papi, necesito 1000 pesos. Aunque tú no lo tengas, tú lo sales a buscar. Claro. Porque es tu hija. Y tú conoces a tu hija. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando tú conoces al Dios no conocido, entonces las cosas cambian. Los proyectos que tú emprendas dejan de ser pensamientos tuyos, porque Dios pone el proyecto en tu mente. Los deseos tuyos dejan de ser tus deseos, porque empiezas a tener los deseos de Dios. Empieza a inclinarte a las cosas buenas, a las cosas que Dios entiende que tú tienes que hacer. Pablo tenía esta peculiaridad. ¿Por qué? Porque Pablo se dejaba dirigir por el Espíritu. Pablo no caminaba porque él quería. Pablo incluso, antes de salir a una ciudad, Pablo oraba al Espíritu y le decía, si está dentro de tu voluntad, Padre, bendito sea el nombre del Señor, permíteme ir a aquella ciudad. Y el Espíritu Santo le hablaba y le decía, no, yo no quiero que tú vayas a esa nación. Aún no es el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando entendemos a Dios y conocemos a Dios, los pasos que damos son pasos firmes. Contado. No son pasos, como dicen por ahí, no son golpes al aire, son golpes contundentes. Exactamente. Son golpes precisos. ¿Por qué? Porque Dios hace que nosotros seamos precisos. Jesucristo nos enseñó. Es que uno comienza a conocer las consecuencias de los rebalones. Amén. ¿Me entiendes? Ya tú sabes, por ejemplo, en el caso de David, Sí. su tocayo, David, cuando llevaba el arca, que la había buscado de los montes, donde Abinadab, Ajá. la llevaba el arca y dejó que Usa Amén, amén. Le pusiera le la mano. pusiera la mano. O sea, Y oye algo. él llevaba esa arca sin el cuidado que ameritaba, porque el arca no se podía llevar o tocar nadie que no sea los levistas. No, escucha esto. ¿Qué pasa? El hombre era levita. Exactamente. El hombre era sacerdote, descendiente de sacerdote. Pero había un problema. ¿Cuál es ese? No tenía condiciones. Usa. Sí. Oh, okay. No tenía las condiciones para tocar el arca. No, porque no era elegido para eso. Si usted Entonces, no ¿qué tiene el pasa? llamado de Dios, hay problema. Exactamente. Fíjate, aquí demuestra algo. Y un amigo compartía esto y yo me reí, hermano, porque hay cosas que usted la analiza. Los bueyes que llevaban el arca lo transportaban. El arca estaba sobre los bueyes. Y el hombre que era sacerdote, cuando fue a ponerle la mano, Dios lo mata. O sea, que las vacas estaban más santificadas que él. ¿Usted me entiende?
O sea, cuando usted anda incorrectamente delante de Dios, Dios lo va a matar. Hay gente que dice, no, Dios no mata gente. Dios mata gente, hermano. Cuando usted no hace la voluntad de Dios, Dios te suelta. Cada una de esas personas tenían su asignación específica. Correcto. Que iban a hacer. Y por eso era que no podían incidir en otra cosa que no era la que Dios le ponía. Lo que te iba a decir ahorita era que David hizo todo eso. Pensó, ok, es el arca de Jehová, iban con alegría y gozo y todo, pero no cuidó de hacer las cosas correctamente como debía. Como debía hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es quebrantado David por causa de esto, que muere Usa, que David dice, espérate, pero si eso es este muchacho que está haciendo un bien llevando el arca, Dios lo quebranta. No va a matar todo. Se desvió, la llevó por donde Obedón. Sí. Entonces el Señor bendice a Obedón en esos 3 meses. Pero oye aquí la enseñanza. Luego que Dios bendice a Obedón durante esos 3 meses, David dice, espérate, yo necesito ser bendecido. Claro. Está bien que mató a Usa por estar poniendo mano, pero el arca de bendición, mira cómo bendijo a esta gente. Volvió a llevar el arca, pero ¿qué pasó? Dice la Biblia, cada vez que daban un paso, sacrificaban cientos de miles de bueyes y cosas como sacrificio. O sea, cada vez que daban un paso. Eso significa que ya David estaba contando los pasos que daban. Que no estaba haciendo las cosas tan ligeramente. Que es lo que quiero transmitirte en esta tarde. Cuando nosotros estamos en este camino, tenemos que andar a pasos firmes. Contando nuestros pasos. Porque un resbalón te devuelve nuevamente al principio y herido. Es un problema. Hay muchos ministros que se olvidan de eso, por eso tú ves que andan por ahí haciendo y deshaciendo y Dios lo deja tranquilo, Sí. pero cuando le hace así, Cuando le jala, entonces tú dices, wow. ese hombre de Dios. Y usted lo ve. Por ejemplo, tiene vehículos que consigue en casa y la gente lo bendice y usted aparentemente dice, wow, Dios lo está bendiciendo y Dios lo deja tranquilo. Y llega un momento que usted ve la condición de esa persona y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un hombre que tenía tanta unción, Wow, que era tan poderoso. un hombre que era tan usado por Dios. No, no era usado por El Dios. Señor le hizo así con el hacha, sin... Oye esto, no era usado por Dios. Él usaba el don que Dios le dio. Exactamente. Porque el Dios que él conoció en un pasado, Hace rato que lo dejó de conocer. ¿Por qué? Por lo mismo que te estoy diciendo. Cuando dejamos de conocer a Dios, los dones están ahí, los talentos están ahí y podemos utilizarlos. Pero el que da los talentos, el que da los dones, dejó de estar con nosotros. Solamente tenemos el regalo que Él nos entrega. Ya no es tu amigo, ya no somos amigos, diría el Señor. Moisés dijo una palabra y creo que vamos a... No, tenemos todavía unos 10 minutos. Okay. Moisés dijo una palabra. Dice la escritura que Dios habla con Moisés. Le dijo, mira, esta gente, yo te voy a entregar un pueblo nuevo. Lo voy a matar a todos. Estoy parafraseando para que usted me entienda. No lo quites, no lo mates. Okay. Más adelante Moisés habla de nuevo, Dios habla con Moisés y le dice, mira, a partir de hoy, mi ángel irá contigo. No le está asignando cualquier cosa. Le está asignando por Moisés, su ángel. A Moisés. A él. Por amor a él. Le dice, mi ángel va a ir contigo. Y Moisés se le plantó a Dios y le dijo, no, papito, las cosas no son así. Si tú no vas conmigo, yo no me voy a mover de este lugar. ¿Usted sabe por qué? Porque Moisés entendía que no importaba que él haya golpeado la peña. Moisés entendía, no importaba que el maná del cielo haya caído. No importaba que él tocara el mar rojo y el mar se abriera en dos. Él entendía que todo eso eran cosas que Dios le había permitido hacer. Él entendió que el Dios que le permitió hacer esas cosas, que lo acompañaba, que puso la columna de fuego y la columna de nube y caminó con él, no podía moverse. El Dios que cuando él oraba, entraba al tabernáculo de reunión, dice la escritura que una nube se posaba sobre el tabernáculo y ellos entendían, el pueblo de Israel, que Dios estaba en aquel lugar, que Dios había descendido a hablar con Moisés. Oiga esto. Y dice la escritura que Moisés le dijo, no, si tú no has de ir conmigo, no me saques de este lugar. ¿Usted sabe por qué? Porque lamentablemente cuando usted conoce
al Dios que usted no conocía. Y Moisés estaba en Egipto, y Moisés estaba en esta situación, porque Moisés pertenecía al pueblo de Israel. Sí. Moisés conoció un poco de la historia de Israel, pero no conocía nada del Dios de Israel. Moisés todo lo que conocía eran los dioses egipcios. Estaban como esta gente. Conocían a Zeus, conocían a Hércules, conocían a Poseidón, conocían a Ares, a toda esa gente, pero no conocían al Dios al Dios no conocido. Y dice la Escritura que cuando Pablo se le apareció, entonces le dijo: yo vine a presentarle al Dios que ustedes no conocen. Moisés le dijo: no, es que a ti yo te conozco, yo sé quién tú eres. Si usted observa, cuando Moisés es llamado, Moisés se presenta delante de Dios con miedo, porque no sabía lo que estaba viendo. Incluso él dice: ahora iré yo y veré esta gran visión, porque esta zarza arde y no se consume. O sea, para él era algo extraño, pero... O sea, aparentemente ellos estaban acostumbrados por el calor que había a ver salsa a ver cosas, pero que no se consume. Exacto. Es lo llamativo. Sí, porque él observa que él resalta, él dice: iré y veré esta gran visión. ¿Por qué razón? Esta salsa arde, pero no se consume. O sea, para él es extraño que esté ardiendo, pero que no se consuma. Parece, Adriano, que en el lugar del desierto donde él estaba, la salsa era común que se quemara. O sea, el calor las quemaba. Pero al él ver que esta salsa no se consume, dice: no, espérate, déjame yo ir a ver esto y entender por qué no se consume. Y cuando se presenta allí, entonces escucha la voz de Dios que habla con él. Fíjate que él empieza a poner todas las cuestionantes, todas las excusas él empieza a poner. Y él dice: no, yo no soy apto. Yo no puedo hacer esto. ¿Y en nombre de quién voy a ir a hablar a este pueblo? ¿Entiendes? No conocí. ¿Por qué? Porque él no conocía al Dios. Él no conocía a Dios ni tampoco se conocía a él. Exacto. Porque hay una gran enseñanza. El hecho de que Dios lo manda a quitarse la sandalia que había en sus pies y poner la mano en el pecho y que salga leproso. Porque a veces es importante primero que uno tenga un encuentro, que fue lo que el Señor le estaba enseñando a través del desierto. Amén. Porque a veces eso repercute en el liderazgo. A veces pensamos que tenemos las cualidades, que somos idóneos para hacer algo. Quizás porque tenemos una preparación académica, pensamos que tenemos también la capacidad para desenvolvernos en estos caminos, y ese equívoco es. No es así, no es así. Porque aquí es donde Dios... Yo decía en estos días un comentario de Daddy Yankee que glorificamos a Dios por el hecho de que se convirtió. Sí. Pero yo decía en un comentario que ahora es que él va a saber que es lo que el chivo mastica. Sí. Y Porque me acabaron ese comentario porque ellos no entienden. observa esto. Daddy Yankee se convierte. Él se convierte. Inmediatamente se convierte, empieza a pasar el proceso. Lo primero que hace es que su esposa se separa de él. Su esposa de toda su vida se separa de él. Recoge todo lo suyo y se va. Está a punto de una operación en el pie porque no aguanta el dolor en el pie. El dolor que él, durante tantos años, desde que él empezó en el 97, 96, estuvo con ese tiro ahí, con esa bala. Y ahora es que más le está doliendo. Ahora es que le está doliendo. Estamos hablando de aproximadamente casi 20 años. Estamos viendo más de 40, más de 20 años. 40 y pico millones de seguidores. Chequeé ahorita gente diciendo, no, eso fue que estaba en baja, que se convirtió. ¿Me está entendiendo? Pero no tanto 26 años que nosotros conocemos desde que lo conocemos. Porque hay que ver cuándo le dieron el tiro. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo tú tener seguidores que tener discípulos. Aquí se obtiene discípulos. Amén. Y para tú tener esos discípulos, tú tienes que pagar un precio. Y alto. Que por eso yo dije en ese comentario, puse ese comentario, que ahora es que él va a saber qué es lo que el chivo mastica. Porque cuando tú comienzas a bregar con gente directamente, no es de que seguidores, que tú o lo bloqueas, o no lo miras, o no lo saludas. Aquí no admite que tú no seas humilde. Si tú no tienes humildad, te acaba. Dice el proverbio que al altivo Dios lo mira de dónde. No, que si tú no tienes humildad, aquí te acaba el mismo pueblo. Te sacan, te cierran puertas. Él va a ver pastores que no le van a permitir a su iglesia porque entienden que no está adecuado. Entonces, cuando él comienza a ver esas realidades dentro de un pueblo que él pensaba que todos eran santos, ahí es donde él va a tener un encuentro con la realidad que él no conocía.
Que mira, le pasó a Héctor, Exactamente, Delgado. exactamente. Héctor Delgado, según escuché, cuando él se Son convirtió, muchas cosas. lo primero que Héctor pasó fue una crisis. Un hombre en el top, el Con número dinero que hasta uno lo a tiraban. nivel mundial, oiga bien, el número uno a nivel mundial. Este hombre acepta a Cristo como Salvador por una situación que estaba pasando. Su hijo estaba enfermo. Su aguijón. Su hijo estaba muriendo en una clínica. Y en una clínica, él dice que allí mismo él se entró y él se postró y le dijo, Señor, te necesito. ¿Por qué? Porque él entendió que el único que podía solucionar su problema era Dios. El único que podía acudir a su situación era Dios. Héctor Delgado tenía gorras, Adriano, que valían $1.000.000. Gorras que valían $1.000.000. Con diamante incrustado. Y dice él que él lo perdió todo. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, como tú decías ahorita, yo tengo todo, usted es un poderoso, pero llega una enfermedad que te acaba. Y el único que puede hacerle frente a la enfermedad, ¿tú sabes quién es? Dios. No hay más nadie. Porque es él es que permite y no permite una situación. Y Héctor Delgado hoy en día lo vemos. Tremendo hombre de Dios. Ya tiene ¿cuánto? 10. 14 años. Ah, Sí. 10, 12 años por ahí. Va corriendo a muchos años. Pero oye lo que le pasó. Él estando recién convertido, hermano. Que ahí es donde vemos verdaderamente la conversión de un hombre. Que estamos en el tema. Recuerde que a Pablo le aconteció eso mismo. Sí. Pablo era Pablo famoso. padeció. Pablo era una jerarquía en ese entonces. A Pablo cuando llegaba a un lugar, a Pablo le decía, Le tú daban no eres calle. Pablo, el que perseguía a la iglesia. Oiga cómo lo reconocían. Él le decía, No hay que sí. decirte a ti que te daban cartas para ir a hacer lo que sea con los cristianos. Era de alguien que Es algo tenía... importante, no solamente esto, Mi hermano. sino que Pablo, cuando fue preso, él fue a presentarse delante del Consejo Romano. Y Rey para Agripa. usted presentarse delante del Consejo Romano, usted tenía que ser alguien importante. Usted no podía hacer cualquier cosa. O sea, vemos estos hombres que se están convirtiendo hoy en día. Y vemos a Pablo y es prácticamente la misma, el mismo escenario. Eran hombres importantes. Pablo era un hombre importante. Y esta gente, Héctor Delgado era un hombre importante. Daddy Yankee es un hombre importante. Este hombre que se convirtió, este merenguero reciente, dominicano. Alex Mato. Alex Mato. El mismo Juan Luis Guerra. Es una persona importante, Sí. una persona y un influencer. Porque a veces nosotros decimos, no influencer porque tiene muchos seguidores. No, es por lo que influencian la gente. Exactamente. No, Esta gente son influencers. La mayoría de esos artistas grandes fungieron en una época donde no había ni siquiera Nada de eso. ese avance tecnológico. Nada. Daddy Yankee apenas utilizaban unos celulares de este tamaño. Mira en el caso de Johnny Ventura. Johnny Ventura lo que tenía eran 300,000 seguidores. Y ni un presidente tuvo el auge y la sepultura que tuvo ese hombre. Cuando murió. Juan Bosch, y Balaguer y esa gente así. Johnny Ventura fue con una sepultura de un... Sí, de un grande, de una persona el importante. país entero se volcó, todo el Sí. mundo dolido. Y guardaron luto. Aquí en República Dominicana se guardó luto, creo que fue Toda la como por figura a 3 nivel días mundial. o por una semana. Sí. Entonces, mira lo que le acontece a Héctor Delgado. Héctor Delgado sale de una actividad y cuando está saliendo de la actividad le dan una galleta. Lo abofetean, hermano. Y un hombre con tanto poder en el mundo. ¿Y usted sabe qué hizo? Levantó sus manos y le dijo, Dios, gracias. Más nada. Así que Dios te bendiga. Amén. Amén. Hemos llegado al final de este programa. Ha sido un honor y un placer tener al ministro David con nosotros en esta tarde compartiendo Amén. las palabras. Espero que ustedes hayan sido bendecidos con cada una de las palabras que hemos estado exponiendo. Así que despídase, ministro. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde mucho. Y recuerda, es tiempo de conocer al Dios que nos conocemos. Salude al ministro que le acompaña. Amén. Nuestro también. hermano Jason Martínez, que está por ahí. Un tremendo hombre de Dios. Esperamos un día. Su ¿verdad? esposa que está allá también. Sí, mi amada y mis dos hijos. Amén, sobre todo. Está próspero Dios el le hombre. bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Shalom. Shalom. Manabri, sigue ahí, oíste.